Buenos días a todos los jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena, Luruaco y Buenaventura y próximamente en San Antonio Sucre. Dios les bendiga. A todos aquellos jóvenes que nos están sintonizando, el Señor les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra, pero primeramente vamos a darle gracias al Señor. Allí donde te encuentras, inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a decirle que el Señor sea tomando el control de su palabra. Amantísimo Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, amado Rey, por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia, Dios de la gloria. En esta hora te pido que seas tomando el control de nuestros corazones. Toma el control de nuestras mentes, de nuestras vidas, bendito Rey. Que tu palabra sea propicia a nuestras necesidades, bendito Rey. En el nombre de Jesús te lo pido. Que seas tomando el control, bendito Dios, de las necesidades de cada joven, adolescente, que en esta mañana nos está sintonizando. Dios, tú les conoces, bendito Rey. Tú conoces, bendito Dios, lo que ellos están viviendo. Que seas tú haciendo conforme a tu voluntad. Padre, en esta hora te pido, bendito Dios, que tu palabra corra como ríos de agua viva, bendito Rey. Dando vida a aquellos corazones, bendito Rey, dando esperanza, bendito Dios, a los desesperanzados, amado Rey, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que en cada situación tú nos enseñas y nos instruyes, amado Rey. Hoy bendecimos tu nombre, dándote honra y gloria, porque solo tú la mereces. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Allí donde te encuentras, joven, te invito a que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 10 y 11. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gloria a Dios, aleluya. Hoy quiero compartir contigo un tema, joven, y es enfrentando los desafíos. Y un título, para las que sea. Ciertamente, ¿verdad? Nosotros como jóvenes nos da miedo enfrentar desafíos. Y yo creo que tú has conocido la historia de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Muchas veces nos la han contado, que la tortuga y la liebre iban a competir. Y dice la historia que la tortuga llevaba paso lento, pero seguro. Y la liebre se confió de que ella era muy veloz. Y a mitad del camino se echó a dormir. Cuando la liebre despierta, ya la tortuga estaba en la meta. Yo creo que es una enseñanza que muchas veces nos contaron y que hoy en día nos sirve, que nosotros debemos, ¿verdad?, estar seguros, estar confiados de ahora en Cristo de lo que Dios está haciendo y va a hacer con cada uno de nosotros. La Biblia registra en este capítulo, ¿verdad?, que David era un pastor de ovejas, un joven, porque dice que era un joven, su papá se llamaba Isaí, sus hermanos, dice la Biblia, 3 de sus hermanos estaban en el campamento, estaban en la guerra con Saúl. En ese entonces, el que comandaba el ejército de Israel era Saúl, el que en ese momento era el rey. Dice las escrituras que hubo un hombre, ¿verdad?, que desafió al pueblo de Israel, un hombre que medía muchísimos metros, era muy alto, y dice la palabra de Dios de que este hombre comenzaba a decirle al pueblo de Israel: envíenme a uno, vengan y que pelee conmigo, y si pelea conmigo y me gana, pues yo y mi ejército le vamos a servir al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba turbado, estaba con miedo, aún el mismo rey Saúl estaba con miedo. Yo hoy quiero compartir contigo, joven, 3 cualidades de aquellos que enfrentan sus desafíos.
No es fácil enfrentar un desafío, pero quiero decirte que es un desafío. Es una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Día a día tú y yo nos enfrentamos con situaciones bastante difíciles. Tú y yo día a día, ¿verdad? Año tras año nos hemos enfrentado con situaciones que nos dan miedo, que nos producen temor. Aún hay momentos que nos paralizan, pero yo creo que hoy el Señor a través de su palabra quiere enseñarnos estas 3 cualidades que tenía David. Y la primera cualidad es la valentía. Dice que la valentía es la determinación para enfrentarse a una situación arriesgada o difícil. O sea, cuando tú eres una persona, un joven determinado a enfrentarte con la situación que estás viviendo, con el problema que estás viviendo, que te está ocasionando dificultad, ¿verdad? Tú eres valiente. Mira que dice el versículo 32. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Wow, David era un joven y a pesar de que muchos no creían en David porque nunca había ido a la guerra, nunca había estado en línea de batalla, dice las escrituras que fue donde Saúl, lo llevaron delante de Saúl y le dijo a Saúl, no se turben sus corazones, yo voy a pelear con él. Aún el rey Saúl no creía en David. De pronto muchos no creen en lo que Dios puede hacer contigo. Muchos creen que Dios de allí tú no eres más nada. Pero mira que David fue determinado y a pesar de la situación, él fue a línea de batalla. Él dijo, yo voy a pelear, ¿verdad? A pesar del miedo, ¿verdad? La valentía te impulsa a enfrentar la situación. A pesar de que tú no puedas, dices no poder. La valentía que Dios ha derramado o quiere derramar en ti, joven, porque es necesario. Mira, dice la Biblia que el rey David ya había sido capacitado porque venía de cuidar las ovejas de su papá. Y dice en las escrituras de que este joven, porque era un joven quien cuidaba las ovejas de su papá, era el menor de 8 hermanos, era el menor de su casa. Y dice la palabra de Dios que este joven enfrentó este desafío. Le dijo al rey Saúl, yo voy a línea de batalla, yo voy a pelear. Así como hoy te digo, es necesario que el Señor derrame en ti esa determinación, esa valentía. Cuando tú tienes al Señor, tú eres valiente, eres capaz de enfrentar lo que venga, eres capaz de que aunque te dé miedo. Mira, que yo conseguía una definición de valentía, y valiente dice que valiente no es la persona que no tiene miedo. O sea, que tú y yo vamos a tener miedo. Tú y yo nos vamos a querer quedarnos en el lugar que estamos porque creemos que no podemos. David ha podido decir, pero es que ese hombre es muy alto. Aún la Biblia registra que el más alto en ese entonces del pueblo de Israel, del ejército de Israel, era Saúl. O sea que por ende quien debía pelear con el filisteo era el rey Saúl. Pero aún el rey Saúl tenía miedo. ¿Pero por qué tenía miedo el rey Saúl? Porque dice la palabra de que el espíritu de Jehová ya se había apartado de Saúl, pero David sabía quién estaba con él. David estaba convencido de que Jehová lo iba a librar de las manos del filisteo y que lo iba a entregar en sus manos. ¿Verdad? Es tiempo, joven, de que tú entiendas quién está contigo. La valentía te permite lograr lo que tú crees que no puedes lograr. Cosas que la gente dice, vas a un profesional. Jehová sí puede hacer de ti un profesional, donde quiera que vivas. Jehová sí puede sacar tu vida a flote. De pronto estás en la droga y muchos no dan un peso por ti, pero cuando tú eres valiente, y te dije, valiente no es aquel que tiene miedo, sino que es capaz de tomar el miedo y enfrentarse a la situación. Eso se llama valentía. Valentía no es irte a los puños con otra persona. Valentía no es golpear a los demás. Valentía no es hacerle daño a los demás. Valentía es determinarse a hacerle frente a las situaciones.
A pesar de que el pueblo tuvo miedo, a pesar de que el pueblo no creía en David, a pesar de que el pueblo decía, a un joven, aún lo llevaron, dice las escrituras que lo llevaron delante de Saúl. Un joven no puede hacer nada por nosotros. La Biblia registra que fue David quien sacó al pueblo de ese miedo, porque fue el único y un joven, ¿verdad?, que había sido capacitado, que había sido instruido, que había sido enseñado, aunque fue responsable, porque la palabra registra que antes de él salir al donde estaban sus hermanos, donde estaba el pueblo de Israel en batalla, dice la palabra que él dio a guardar o a cuidar las ovejas que su padre le había encomendado. Él fue responsable, ¿verdad? David estaba seguro quién estaba con él. David estaba convencido de que Jehová estaba con él. El versículo 45 nos lo dice, ¿verdad? Que el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira que él sabía que Jehová era el Dios de los escuadrones al cual él estaba representando en ese momento, y era de Israel. Tú debes estar convencido quién está contigo. Ahora, si tú no eres cristiano, yo te invito a que aceptes a Jesucristo, que aceptes a Jehová, ¿verdad? Porque Jesucristo es la propiciación del Padre para con nosotros. Es tiempo de que lo aceptes y tengas esa valentía de enfrentar, porque por mucho tiempo has intentado pasar los desafíos, pero no hemos podido o no has podido porque el Señor no ha estado contigo. A ti te hace valiente estar con Jesucristo, estar con Dios, ¿verdad? Saúl había perdido la valentía porque el Espíritu de Jehová se había apartado de él. O sea que cuando no tenemos a Cristo, cuando Jehová no está en nuestras vidas, no somos valientes. Quien te da el valor para enfrentar los desafíos es Jehová a través de su Hijo Jesucristo. Sé valiente, joven, pero Él es quien te ayuda a ser valiente y enfrentar las situaciones. La segunda cualidad que quiero compartir contigo es la seguridad. Y seguridad es la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. David estaba seguro. David estaba seguro de que Jehová lo iba a librar de las manos del filisteo. ¿Tú estás seguro que Jehová te puede hacer un profesional? ¿Estás seguro de que el Señor te va a sacar de la situación en la cual estás viviendo? Sea con tus padres, aún de la droga. Es Jehová quien nos da esa seguridad. El versículo 37 nos dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. O sea que hasta Saúl desconfiaba de que David pudiera ganar la batalla. David estaba seguro de que Jehová lo iba a librar. ¿Pero por qué? Porque se dejó capacitar. Cuando tienes la plena seguridad de quien está contigo, tienes la certeza de que la victoria es tuya. Pero cuando tienes la completa confianza en que el Señor está contigo, David se atrevió a decirle así al rey, porque Jehová estaba con él. Porque él venía, su papá lo mandó a cuidar ovejas, su papá le dio un encargo, no sé qué encargo, ¿verdad?, te han dado, si has sido responsable con él. Aún dice la palabra que él mató oso, mató león, porque venían en contra de las ovejas. Y dice la palabra de Dios de que David iba tras él
tras oso, tras león, y le partía, ¿verdad?, la boca. Y en última hasta lo mataba. Un joven puede matar un león. Un joven puede matar un oso si son animales bastante peligrosos. Son desafíos que tú y yo tenemos día a día, que el Señor quiere ayudarnos a librar. Pero era porque David se iba a enfrentar con algo mucho mayor. Mató oso, mató león, pero venía un filisteo. Venía alguien mucho más grande que un oso, mucho más grande que un león. Porque cuando el Señor te da algo para vencer, algo grande, porque la victoria es grande. Porque el Señor quiere darte algo grande. Es importante saber que la seguridad implica la forma correcta de hacer las cosas. ¿Por qué la forma correcta? Porque dice la Biblia que Saúl de pronto en su miedo le puso su armadura y para que se pudiera, y David intentó caminar con la armadura. En última se la quitó y dijo, no sé caminar con eso. La Biblia registra que él peleó como un pastor porque dice que tomó un cayado y tomó 5 ovejas. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Con qué armas el Señor te ha dotado para pelear, para ir en contra de ese desafío? Porque recuerda, el Señor ya te ha capacitado, pero debes estar seguro quién está contigo, quién te acompaña. Si no te acompaña el Señor, entonces te invito, joven, a que te dejes enseñar por el Señor. Te dejes capacitar por Jehová de los ejércitos a través de su Hijo Jesucristo, que es nuestra propiciación. ¿Cómo estamos seguros de vencer? Porque la palabra me enseñaba que David interiorizó la palabra. Cuando tú interiorizas, cuando tú guardas la palabra, cuando tú te dejas enseñar, tienes la capacidad de ponerla en práctica. Aunque te cueste, aunque llores, el Señor te va a dar la fuerza y la fortaleza para caminar en ella. David, como pastor de ovejas, pudo matar a osos, a leones, ¿verdad? Defendiendo y cuidando el encargo que su padre le había dado. Yo creo que el Señor hoy nos quiere dotar de esa seguridad que Él está con nosotros. Así como hizo David. La Biblia nos registra que David tuvo miedo. David entró y aún dice la palabra que él preguntó qué era lo que el rey le iba a dar a aquel que venciera a ese filisteo incircunciso. Y la palabra dice que David tuvo prebendas. David, el Señor, dice la Biblia que Saúl le iba a dar a su hija como esposa. Dice la palabra de que a la familia, a los padres de que venciera al rey, lo iban a exonerar de impuestos. O sea que cuando tú tienes la seguridad, tú eres capaz de enfrentar ese desafío, tienes la seguridad y estás seguro de que Dios está contigo y lo enfrentas, obtienes una victoria, obtienes, ¿verdad?, la bendición. Y por último, la última cualidad es la confianza. Pero ¿la confianza en quién? En Dios. No la confianza en el hombre. Recuerda que el hombre nos va a fallar. El hombre siempre nos va a echar a un lado. Pero el Señor jamás nos va a fallar. Y confianza no es más que la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. Debemos tener la esperanza de que lo que Dios dijo, lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Las promesas que Dios nos ha dado, Él las va a llevar a cabo a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Solo debemos seguir perseverando, ¿verdad? Dice la palabra en el capítulo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada,
y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David confiaba de que el Señor le iba a entregar al filisteo. Como un pastor de ovejas, nunca había ido a línea de batalla. Era el último de 8 hermanos. Me imagino que como la gente lo miraba, podría ser pequeño, delgado, ¿verdad? Un joven podría vencer a alguien que toda su vida estaba en línea de batalla. A alguien que toda su vida, ¿verdad?, estaba utilizando armas, estaba acostumbrado a utilizar armas, a vencer, ¿verdad? Pero lo que él no sabía era quién estaba con David. David tenía claro de que Jehová le iba a entregar al filisteo en sus manos. O sea que tú y yo debemos tener claro de que el Señor nos va a entregar lo que dijo que nos va a dar. Un título profesional. No sé si de pronto te va a devolver a tus padres. No sé si va a restaurar tu familia. Si te ha prometido la restauración de tu casa. Dios dijo que lo iba a hacer, pero nos toca enfrentar los desafíos. Aunque lloremos, aunque nos quejemos, aunque digamos, ya de aquí no soy más nada, el Señor dijo que así lo va a hacer. Pero necesita prepararnos, porque no nos va a entregar algo para que nosotros lo dañemos, sino que nos va a preparar para cuando nos entregue podamos administrar lo que Él nos quiere dar. Mira que la palabra registra que Él cortó la cabeza del filisteo con su propia arma. La cortó. Y dice la palabra que fue donde Saúl, aquel rey, que era más alto que David, era el más alto de todos los del ejército, y le llevó la cabeza del filisteo, le dijo, ya te traigo la victoria. Dios te quiere dar la victoria, pero es necesario que te dejes capacitar, que te dejes instruir por el Señor. Así como lo hizo David siendo joven. El Señor quiere que tú y yo seamos para las que sea. Si viene la situación difícil, para las que sea, Señor, contigo, porque yo sé que tú estás conmigo. David dijo, para las que sea, yo voy y peleo y voy a traer la victoria. Pero Dios le dio unas armas a David. Él cogió su cayado y cogió 5 piedras. ¿Qué te ha dado el Señor a ti para pelear? ¿Qué me ha dado Jehová a mí para pelear? Para enfrentar los desafíos que están en nuestras vidas. Las situaciones que se nos están presentando. ¿Qué nos ha dado Dios? Es tiempo, jóvenes, de recapacitar. Porque día a día vienen situaciones difíciles. Y cada día se ponen peor. Pero el Señor nos ha dado las armas, ¿verdad?, para poder enfrentar y para poder salir victoriosos. Hoy el Señor nos quiere dotar de estas 3 cualidades. Recuerda, David la tenía porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Saúl, el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl, pero de David no. David tenía el Espíritu de Jehová. Y como tenía el Espíritu de Jehová, él sabía quién era, para dónde iba y qué iba a hacer. La palabra registra que David llegó a ser rey, el segundo rey de Israel. Y a pesar de que le falló a Dios, la Biblia registra que le falló a Dios, él se arrepentía. Y Jehová le dijo que David tenía el corazón conforme al de él. Qué bonito que Dios diga que hay un joven que tiene el corazón conforme de Jehová. No que sea perfecto, sino que cuando peque, tenga la capacidad de arrepentirse y decir, Señor, ayúdame, contigo para que sea, y pueda seguir enfrentando cada desafío y cada situación difícil que se presenta. Hoy el Señor nos ha enseñado estas 3 cualidades, la valentía, la seguridad y la confianza, pero en que Jehová está con nosotros. Si tú, ¿verdad?, escuchaste la palabra y el Señor habló a tu vida, yo te invito en esta hora que inclines tu rostro, joven, allí donde te encuentras. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra.
Padre, te doy gracias, amado Rey, por tu palabra, bendito Dios. Te pido por cada joven que nos está escuchando, amado Dios. Tú les conoces, bendito Rey. Padre, declaro que tu palabra ha sido propicia a nuestras necesidades, bendito Rey. Ayúdanos, bendito Dios, porque como jóvenes nos da miedo enfrentarnos a desafíos. De pronto a la universidad, bendito Rey. De pronto a situaciones que se nos presentan día a día, bendito Dios, con nuestros familiares, aún con nuestros propios hermanos, Dios. Ayúdanos, bendito Dios, necesitamos de ti. Gracias te doy por cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús, declarando, Espíritu Santo, que tú estás con ellos y que les recordarás cada palabra, bendito Dios, que ellos hayan escuchado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.